Iniciamos este espacio volviéndonos a Dios, espacio que todos los viernes presentamos en la segunda hora de Amigos. Tenemos con nosotros a nuestro invitado Manuel Montoya, que en este viernes nos va a presentar otro tema de actualidad, otro tema muy interesante que los viernes pues nuestro compañero se prepara y os presenta a todos los que estáis conectados a Radio Solidaria. Buenos días, Manuel, ¿qué tal estás? Buenos días, José. Pues muy bien, gracias a Dios. Ya me han felicitado por el Día del Padre. Yo aprovecho para felicitar también a todos nuestros oyentes que sean papás. Feliz Día del Padre. Y hoy, bueno, como Día del Padre que es, pues seguramente que habrá muchas familias que para celebrarlo pues puedan ir a un cine o si no en alguna de las plataformas a las que tenemos acceso en casa, como Netflix o cualquier otra, pues que decidirán ir a ver una película quizá de terror, ¿no? Y bueno, pensando en el terror, yo me preguntaba, ¿por qué el terror atrae a tanta gente? ¿Cómo es posible que pasar miedo pueda ser considerado una diversión? A mí me gustaría comenzar este tiempo contando un testimonio personal, porque es algo que no he olvidado. Yo aún recuerdo perfectamente cuando vi la famosísima película El Exorcista, a finales de los años 70 y principios de los 80. Yo era muy joven entonces y no era cristiano, no conocía al Señor, porque yo nací de nuevo a los 26 años. Por aquella época vivía en Madrid, en la calle Mesón de Paredes, muy cerca de Lavapiés. Allí, en Lavapiés, había un cine, que los que sean de mi edad más o menos y conozcan esa parte de Madrid en aquella época recordarán ese cine, que era el cine Olimpia, si no recuerdo mal. Y era una sala de las denominadas por entonces cines de tercera, creo recordar, que los llamaban así. Ahora, por ser un cine de tercera muy viejo y poco cuidado, la calificación moral de las películas que proyectaban daba igual. De hecho, yo pude pasar a ver la película sin ningún problema, aunque no tenía la edad que marcaba la susodicha calificación moral. Recuerdo que fui solo a verla. No recuerdo por qué fui solo, pero fui solo. Y nunca, jamás olvidaré el miedo tan terrible que pasé viendo aquella película en aquel tétrico cine y que además estaba casi vacío ese día. El miedo fue tal que aunque quería irme del cine, no podía moverme. Literalmente estaba paralizado de terror. Desde entonces no he vuelto a ir al cine a ver una película de terror, ni he entrado o montado en ninguna atracción de terror, tales como la Casa del Terror o atracciones de gravedad cero, la famosa y conocida V, u otras de estas que producen terror, y mucho menos pagando por ello. La Real Academia Española define el terror como miedo muy intenso. Y el miedo lo define como angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Sin embargo, para un importante número de personas, el terror es irremediablemente atrayente. Algo que, si tenemos en cuenta la definición que da la RAE, pues resulta inquietante. ¿Por qué fascina el miedo a tantas personas? Escalofríos, taquicardia, sudoración, nudo de estómago. Estas son algunas de las sensaciones que tenemos cuando sentimos miedo. Por ejemplo, al ver una película de zombies, de exorcismos, como me pasó a mí, o de casas encantadas. A priori, nuestro instinto debería ser huir de todo aquello que nos hace sentir mal. Sin embargo, para muchos resulta fascinante, como digo, irremediablemente atrayente. El motivo que explica este fenómeno lo encontramos en nuestro cerebro, donde se produce allí un proceso bioquímico. La respuesta al miedo comienza en una región del cerebro llamada amígdala. Frente a estos estímulos se produce una descarga de neurotransmisores en nuestro cuerpo. El cerebro libera adrenalina cuando sentimos temor, pero al verificar que la situación es segura, porque solo estamos viendo una película o algo por el estilo, el cerebro activa serotonina y también dopamina, los neurotransmisores asociados al placer, la euforia y la recompensa. Y es que numerosos psicólogos y expertos coinciden en que para disfrutar del miedo se debe de percibir que uno está a salvo, es decir, somos capaces de deleitarnos con el terror si lo experimentamos en una situación controlada. No es lo mismo participar en una casa del terror en la que sabemos que nos vamos a poder llevar algún que otro susto, que sentir como un completo desconocido nos persigue por la calle cuando ha anochecido y nos encontramos solos. La situación cambia y mucho, ¿verdad? La socióloga Margie Kerr, experta en la psicología del miedo,
explica que las personas se han estado asustando a sí mismos desde el principio de los tiempos, a través de todo tipo de métodos, como por ejemplo contar historias, saltar desde acantilados o saliendo de lugares oscuros de repente para asustar a otros. Sin embargo, es ahora cuando el miedo nos ha aportado diversión. Realmente ha sido en los últimos siglos cuando hemos empezado a asustarnos a nosotros mismos por diversión y el terror se ha convertido en una experiencia muy cotizada, concluye esta experta. ¿Qué te parece este asunto, José? Pues es un asunto muy, muy delicado porque seguramente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida o en algún momento, para ser sincero, de esta semana o de la semana anterior hemos visto alguna película de terror, eso seguro. Ahora bien, Manuel, como creyentes debemos preguntarnos, ¿es pecado ver o participar del terror por medio de películas, atracciones o espectáculos de terror? ¿Qué dice la Biblia sobre ello? Bueno, vaya por delante que yo lo que voy a expresar aquí es mi posición personal basada en mi conocimiento de la palabra del Señor y basada en mi experiencia personal, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, porque en estos asuntos las personas tienen que ser libres, como vamos a ver ahora, ¿no? Quiero presentar una reflexión bíblica y moral sencilla que cualquiera puede poner en práctica la próxima vez que se decida por ver una película de terror o participar de algún evento de este tipo. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, no abras puertas a los demonios con esas cosas que ves. Y partiendo de esta recordada frase, me explico al respecto. Primera de Corintios 10:23, este es un versículo muy, muy conocido y muy recurrente, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, basándonos en el versículo citado, quiero presentar a todos nuestros oyentes, nuestros amigos oyentes, 3 preguntas honestas que debemos hacernos la próxima vez que queramos participar de alguna actividad de terror. Primera de Corintios 10:23, que ya hemos leído, es un versículo muy conocido y usado a la hora de hablar sobre lo que podemos y no podemos en nuestra vida cristiana. Sin duda son sabias palabras de un hombre inteligente y espiritual, el apóstol Pablo. Pablo en primera persona expresa a la iglesia de Corinto su libertad para poder hacer todo lo que él desee, pero entendiendo y sabiendo que sus deseos no siempre se convertirán en buenas decisiones. Obviamente la Biblia no menciona en ninguna parte alguna frase como abominación para los ojos de Jehová es que sus creyentes miren películas de terror. Esto no aparece en la Biblia, ¿no? Sin embargo, la Biblia menciona que nuestros ojos son una lámpara. En Mateo 6, 22 y 23 dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Entonces, según este versículo, si nuestros ojos son las ventanas de nuestro cuerpo, cuando nosotros vemos algunas imágenes violentas o sangrientas, nuestro cuerpo está siendo invadido o alimentado de maldad y oscuridad. Cuando tú estás viendo una película en donde cada escena está siendo protagonizada por seres de otro mundo, irreales y aterradores, comienzan a entrar a tu cuerpo algunas deformaciones innecesarias. Por eso, la primera pregunta que debes hacerte la próxima vez que vayas al cine a ver una película de terror es ¿cómo influye en mí este tipo de películas? Y debes preguntártelo con honestidad. ¿Cómo influye en mí este tipo de películas? Hay personas a las que ver películas de terror les trastorna el sueño. Incluso les da miedo después de haber visto una película, les da miedo dormir solos, estar solos o en oscuridad, e incluso su imaginación y su mente comienzan a jugar un poco sucio, permitiéndoles escuchar ruidos extraños o incluso creen ver algunas situaciones inexistentes. ¿Eres tú que nos escuchas una de esas personas? ¿Así influye este tipo de películas en tu vida? Porque así influyen este tipo de películas a muchas personas, ¿eh? Si tú eres una de esas personas a las que el terror le influye de esta manera, deberías preguntarte, ¿qué tiene de positivo para mí el terror? Por ejemplo, intentemos con algunas películas muy sonadas. ¿Recuerdas el boom que se dio con el estreno de 50 sombras de Grey? Yo recuerdo también a muchos cristianos y gente que defendía su moral y defendía la moral exigiendo a sus seguidores
que no fueran al cine a ver la película porque no era una correcta influencia para ellos. Otra más, ¿recordáis Deadpool? De la misma forma, muchos padres estaban en contra de que sus hijos fueran al cine a ver en escena a un superhéroe pervertido e inmoral. Yo estaba entre esos padres. Ahora bien, muchos cristianos no tienen problemas en ver películas que contengan, entre comillas, un poco de violencia o, entre comillas, también un poco de imágenes sexuales. Y yo me pregunto con respecto a las películas de terror, ¿no es el acercamiento con seres de otro mundo una distorsión de la realidad? ¿No es escuchar las múltiples blasfemias contra Dios en el contenido de estas películas de terror un acto incorrecto? Todo aquello que te influya a tener una perspectiva deformada de la realidad o a escuchar blasfemias contra Dios no es correcto para un creyente. Otra pregunta que debes hacerte a la hora de ver la próxima película de miedo es, ¿el contenido es contradictorio con lo que yo creo y proclamo? Las preguntas son muy importantes y debemos hacérnoslas con honestidad, como digo. Evidentemente, la mayoría de películas de terror poseen un contenido alejado de nuestros principios religiosos. Por ejemplo, en la mayoría de estas se escuchan frases en donde el nombre de Dios es utilizado en vano o donde se produce cualquier tipo de blasfemia. En otras hay escenas en donde niños asesinan a sus padres o donde, por ejemplo, los padres se ven en la necesidad de matar a sus hijos para romper con una maldición. ¿Estos contenidos no van totalmente en contra de la fe que tú y yo estamos tratando de infundir en el mundo? Podrías, de alguna manera, tacharme de espiritualoide o como superreligioso, pero quiero recordarte que todo aquello que ponga el nombre de Dios en mano y todo aquello que nos aleje de la voluntad de Dios al prójimo es pecado. Ahora bien, la última pregunta que considero debes realizarte antes de ver la próxima película de miedo es, ¿realmente este tipo de películas me afectan espiritualmente? Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Otras versiones dicen, desenmascaradlas, impugnadlas, reprobadlas y redarguidlas. Cuando hablamos del género terror, hablamos de un género cuyo objetivo es darte entendimiento mediante el miedo. La Biblia dice que no debemos tener nada que ver con este mundo y los demonios. Lo vemos en Romanos 12, versículo 2 y en 1 Corintios 10, 20. El terror genera sentimientos que te pueden robar la paz que te proporciona Cristo. Por otra parte, sabemos que muchas de estas películas están basadas en hechos reales y mientras las vemos y nos asombramos al ver personas que no pueden ser exorcizadas o demonios que tienen gran poder, en cierta manera exaltamos y alabamos el poder de Satanás, cosa que para un hijo de Dios es inaceptable. Entonces, al estar invirtiendo nuestro tiempo en películas en donde Satanás tiene un papel preponderante y muchas veces en donde se presenta un poder maligno como mucho más grande que el divino, estamos permitiendo que nuestras concepciones teológicas sean modificadas indirectamente y además abrimos espacios en nuestro corazón y nuestra mente en donde la inseguridad y el miedo pueden comenzar a gobernar. Y claramente una persona que esté influenciada por el miedo, por la inseguridad y por concepciones teológicas erradas, está alejada de tener una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, y en conclusión, podemos afirmar que ver películas de terror o consumir espectáculos de terror es considerado pecado cuando tú estás consciente de que estás siendo influenciado por las deformaciones teológicas que en su contenido se presentan. Que no es correcto invertir tu tiempo en ellas cuando lo único que generan en ti es miedo e inseguridades que están totalmente alejadas de la perfecta paz de Dios que invade la vida de quienes en Él creemos. Si producen esto en ti y aún sigues consumiendo terror, entonces, querido amigo, sí estás cometiendo pecado. Así es que siéntete libre en Cristo, entendiendo lo que nos dice la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Al final de todo, tú decides.